hablo del segundo grupo, les resumo algo. Perfecto, sí. Ahí justo le iba a decir eso porque son los dos grupos que hablan de lo mismo. Sí, sí, sí. Bien, ahí le doy play. Atentos, chicos. En el anterior hubo un desfasaje ahí en el PowerPoint, pero bueno, no importa. ¿Se refiere a la reproducción o al video en sí? Porque si es por la reproducción, como esto está abierto y notan que por ahí, no sé, mi reproducción va lenta, podemos usar a cualquier persona. Bueno, está bien. No me avisaron nada, a mí no me avisaron nada porque yo ya pedí que me avisen por las dudas, pero Bueno, ahí le doy play, pero vamos de nuevo entonces. Atentos, chicos. Hola, mi nombre es Santiago Prullas y voy a hablar de la calorimetría. La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o pérdida asociada con los cambios de su estado debido. Por ejemplo, a reacciones químicas, cambios físicos o transiciones de fase bajo restricciones específicas. El aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro. Consta de un termómetro que está en contacto con el medio que está midiendo, en el cual se encuentran las sustancias que dan y reciben calor. Las paredes deben estar lo más aisladas posibles, ya que hay que evitar al máximo el intercambio de calor con el exterior. De lo contrario, las mediciones serían totalmente erróneas. También hay una orilla como agitador para mezclar bien antes de comenzar a medir. Básicamente hay dos tipos de calorímetros, los que trabajan a volumen constante y los que lo hacen a presión constante. El que vemos en la figura de abajo es el de presión. Soy Ignacio Langoliotti y les vengo a hablar de las mediciones en la calorimetría. Y es que justamente en la calorimetría el calorímetro como herramienta no es suficiente. Es necesario que se utilice en conjunto a una serie de cálculos para poder determinar el calor que un cuerpo recibe o transmite. Estos cálculos son los que están ahora en pantalla. ¿Qué quieren decir? Que el calor Q es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que el calor depende exclusivamente de cuánto material tenemos, cuál es su calor específico intrínseco y el cuerpo se enfrió o se calentó. Terminamos con más o con menos temperatura que con la que empezamos. Esto funciona perfectamente con el calorímetro, ya que el calorímetro se basa en un hecho fundamental que es que siempre que un cuerpo transmita calor, va a haber otro que lo reciba. Este es el principio fundamental del calorímetro. Y el termómetro va a ser el que nos determine la temperatura final de todo este proceso. O también la podemos conocer como la temperatura de equilibrio. Es el punto en el que ningún cuerpo transmitirá más calor a ningún otro. Las temperaturas están completamente balanceadas. Hola, soy Tomás Viralta y les voy a explicar la capacidad calorífica, que es un valor característico de los cuerpos y está estrechamente relacionado con la magnitud que va a explicar mi compañero, que es el calor específico. ¿Qué es? Las diferentes sustancias se ven afectadas a diferentes magnitudes por la adición de calor. Cuando se agrega una cantidad determinada de calor a diferentes sustancias, sus temperaturas, por supuesto, aumentan en diferentes cantidades. Esta constante de proporcionalidad entre el calor Q, que el objeto absorbe o pierde, y el cambio de temperatura resultante T del objeto, se conoce como la capacidad calorífica C de un objeto. La capacidad calorífica es una propiedad extensa de la materia, lo que significa que es proporcional al tamaño del sistema. Cuando se expresa el mismo fenómeno que una propiedad intensiva, la capacidad calorífica se divide por la cantidad de sustancia, masa o volumen, por lo que la cantidad es independiente del tamaño o extensión de la muestra. Hola, yo soy Meneses Agustín y voy a continuar con el tema de calor específico. El calor específico se conoce como el valor de la capacidad calorífica por unidad de masa, siendo la capacidad calorífica el tema que ya explicó mi compañero. Esta relación se puede expresar matemáticamente mediante la siguiente fórmula. C es igual a C mayúscula sobre M, que también es igual a Q sobre M diferencial de T, siendo C el calor específico del cuerpo, M su masa, C mayúscula la capacidad calorífica, Q el calor aportado y diferencial de T el incremento de temperatura. El calor específico se mide en el sistema internacional en julios sobre kilogramo y Kelvin y es característico para cada sustancia. A continuación les voy a dar ejemplos de los calores específicos de los metales más importantes.
La sustancia plata tiene un calor específico de 235, mientras que el acero tiene uno de 460 y el aluminio uno de 880. Profe, Bueno, acá hay un concepto muy importante que ustedes están viendo, que es, bueno, la capacidad calorífica es la cantidad de calor que se debe suministrar para aumentar un grado la temperatura y depende de la masa, por lo tanto es una propiedad extensiva. Cuando hablamos de calor específico, es la cantidad de calor que se debe suministrar a una sustancia para que aumente un grado de temperatura, un gramo de sustancia. Entonces, ahí se independiza de la masa, es una propiedad intensiva. Pero bueno, acá es importante que ustedes sepan que la sustancia que tiene mayor calor específico es el agua, que tiene 4,18 joules por gramo por grado centígrado. Y esto explica de que cuando ustedes se van, por ejemplo, a una zona montañosa donde no existe agua, la diferencia de temperatura entre el día y la noche son diferencias altas porque el suelo para calentarse necesita muy poca cantidad de energía y para enfriarse también. Entonces de día en las zonas montañosas hace mucho calor y de noche hace mucho frío. Cuando ustedes están cerca de un río, cerca del mar, al ser la capacidad calorífica del agua muy alta, la diferencia de temperatura entre el día y la noche disminuye, que es lo que llamamos los climas mediterráneos. Para lo mismo que cuando ustedes van a la costa del río, van a notar que ante la misma cantidad de calor del sol, la arena se calienta mucho más que lo que se calienta el agua. El agua no tiene la misma temperatura de la arena, ¿no es cierto? Y es porque el calor específico del agua es alto. Necesita mucha más energía para aumentar su temperatura que lo que necesita la arena. No sé si me explico y si entienden esa parte. sí, profe, se entiende. Gracias. Bueno, pueden seguir con los otros dos temas. Bueno, ahí le doy play. Atentos, chicos. Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a tocar los temas de ecuaciones termoquímicas, estado estándar y cambios de entalpía estándar y entalpía estándar de formación. Ahora va a arrancar Ledesma Ramiro hablando de entalpía. Buenas, para la primera parte vamos a hablar acerca de la entalpía. Nosotros definimos a la entalpía como una función que se basa en la energía interna del sistema, la presión del sistema y su volumen. Le dimos un ejemplo de la fórmula de la entalpía en el cual la energía interna del sistema sería la variable U, la presión del sistema es la variable P y su volumen es la variable B, ¿sí? En síntesis, podemos decir que la entalpía es la cantidad de energía contenida en una sustancia X. También se producen cambios de entalpía en las reacciones, ¿sí? Debido a que la mayoría de las reacciones son procesos a presiones constantes, podemos igualar el cambio de calor en estos casos. Con el cambio de entalpía definimos el cambio de entalpía denominada la entalpía de reacción, ¿sí? Que en realidad es una diferencia entre la entalpía de los productos y reactivos. Ahí nosotros le dejamos un ejemplo en el cual la variación de entalpía es igual a los productos menos los reactivos, en donde más abajo especificamos 2 moléculas de hidrógenos más una de oxígenos, eso forman lo que son la parte de los reactivos, y por el otro lado derecho tenemos lo que es 2 moléculas de agua, ¿sí? Debido a esto nosotros podemos definir que según sea el proceso puede generarse un proceso exotérmico como endotérmico. El proceso exotérmico es el sistema que expulsa calor hacia alrededor. O sea que en la variación de la entalpía será negativo su resultado, será menor que 0, ¿sí? Como un ejemplo típico de la naturaleza podemos observar, por ejemplo, una bomba, en el cual la bomba expulsa calor hacia su alrededor.
y en el cual los procesos endotérmicos, el sistema absorbe el calor de los alrededores. Es decir, que su variación de entalpía es positivo, o sea que la entalpía es mayor que cero, ¿sí? A estos cambios de temperaturas que se liberan calor o se desprenden, podemos decir que en el caso de los endotérmicos tenemos como ejemplo lo que es el hielo sometido al calor, va disminuyéndose poco a poco y va absorbiendo su energía normalmente en forma de calor. Soy Alegre Pedro y voy a hablar de las ecuaciones termoquímicas. Estas ecuaciones muestran tanto los cambios de la entalpía como las relaciones de masa. Es esencial que estén balanceadas. Las pautas a tener en cuenta al escribir ecuaciones termoquímicas son las siguientes. 1. Especificar los estados físicos de los reactivos y productos. 2. Si se multiplica a ambos lados de una ecuación termoquímica por un factor n, entonces el delta de H también se debe cambiar por el mismo factor. Un ejemplo es que el agua en estado sólido al pasar a estado líquido, el cambio de entalpía es de 6 kJ por mol. Si se multiplica a toda la ecuación por 2, entonces 2 moléculas de agua en estado sólido pasan a 2 moléculas de agua en estado líquido. El cambio de entalpía va a ser 2 por 6 kJ por mol, que serían 12 kJ por mol. La tercera pauta es, cuando se invierte una ecuación, se cambian los reactivos por los productos, la magnitud delta de H se mantiene igual, pero con signo contrario. Hola, soy Jeremías Santa Cruz y le voy a hablar sobre el estado estándar. El estado estándar es de una sustancia de su forma pura más estable a presión estándar, o sea, a una atmósfera y a una temperatura de 25 grados, a menos que se especifique otra cosa. Las convenciones son las siguientes. Para una sustancia pura, en fase líquida o sólida, el estado estándar es el líquido o sólido puro. Para un gas, el estado estándar es una presión de una atmósfera en una mezcla de gases. Su presión parcial debe ser igual a una atmósfera. Para una solución, el estado estándar se refiere a una concentración de 1 mol. El cambio de entalpía estándar de una reacción es el cambio de entalpía cuando todos los productos y reactivos se encuentran en su estado estándar. Se denota como delta H y el símbolo de grado. Es un superíndice que indica la condición de estado estándar. Y la entalpía estándar de formación de una sustancia es el cambio de entalpía de la reacción en la cual un mol de la sustancia en un estado especificado se forma a partir de sus elementos en su estado estándar. ¿Alguna duda? Muchas gracias. Bien. Voy con el siguiente nomás. Están muy bien los dos grupos. Recuerden que cuando hablamos de entalpía se habla de calor. Entalpía no es energía, es calor. Bueno, continuamos. Calor liberado o absorbido, digamos. Calor Ahí le doy, liberado, absorbido a presión constante, sí. ahí le doy play, gente. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 10 conformado por Acosta Matías, Carrizo Juan Cruz y Solana Gonzalo, y vamos a hablar sobre la ley de Hess y la calorimetría, en específico a volumen constante y presión constante. Profe, no sé si está muteada, pero su micrófono está saturando. Ah, no. Bien, ahí le doy play, gente, perdón. Para empezar, el principal actor en todo este estudio fue Germán Henry Hess, que nació el 8 de agosto de 1802. Fue un médico suizo, un químico y tuvo una gran contribución para la química, específicamente para la termodinámica, ya que formuló la ley de Hess, uno de los primeros principios de esto. Sus estudios abarcan la entalpía de reacciones químicas. Falleció el 30 de noviembre de 1850. La termodinámica química estudia las transformaciones energéticas que se producen en las reacciones. Cuando una reacción desprende calor,
se denomina exotérmico y cuando lo absorbe, endotérmico. La ley de Hess nos permite calcular algunos de estos calores de reacción. Para medir calores de reacción, se suelen llevar a cabo las reacciones en calorímetros. La calorimetría es la parte de la física que se encarga de medir la cantidad de calor generada o perdida en ciertos procesos físicos químicos. El aparato que se encarga de medir esas cantidades es el calorímetro. Con unas definiciones previas de este campo de estudio, se puede definir el calor específico, que es la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius, y la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de cierta cantidad de sustancia en 1 grado Celsius. La diferencia fundamental entre ambos conceptos es que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, es decir, depende de la cantidad de masa, mientras que el calor específico representa una propiedad intensiva. Ambos son directamente proporcionales y se relacionan a través de la ecuación que se muestra a continuación. La capacidad calorífica es igual a la masa de la sustancia por el calor específico. Ambos conceptos se encuentran relacionados con la cantidad de calor absorbido o liberado durante un proceso, por lo que la relación entre la temperatura y el calor también pueden relacionarse a través de la siguiente ecuación. La cantidad de calor liberado o absorbido es igual a la capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Existen dispositivos muy comunes en los laboratorios de física, utilizados para medir el calor, unos a volumen constante y otros a presión constante. Calorímetro a volumen constante. Es llamado también bomba calorimétrica. Mide el calor a volumen constante, como indica su nombre. La variación del calor de reacción medido a volumen constante nos proporciona el valor de la variación de la energía interna. Si queremos determinar el calor de reacción de la combustión de una muestra, colocamos la muestra de una bomba calorimétrica y para ello debemos conocer el peso de la muestra analizada, que recordemos que el calor es una propiedad extensiva, el volumen del agua que se colocará en el interior de la bomba y la temperatura del agua antes de iniciar la reacción de combustión. Esta bomba es diseñada de tal manera que es despreciable el intercambio de masa o calor con los alrededores, es decir, es un sistema aislado. Esto implica que el calor liberado del sistema a los alrededores es igual a cero. Mientras el calorímetro a volumen constante es utilizado para medir los cambios de calor en reacciones de combustión, el calorímetro a presión constante mide estos cambios para una mayor cantidad de reacciones, como reacciones de neutralización y calores de dilución y disolución. Los calorímetros a presión constante son dispositivos mucho más sencillos y se utilizan para medir el calor de reacción cuando los reactantes y productos no están en estado gaseoso. Cuando determinamos el calor de reacción en un calorímetro a presión constante, medimos directamente la variación de la entalpía. Para determinar el calor en reacción en un calorímetro de estos, debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones. El sistema lo constituye la reacción química. El entorno está constituido por la solución acuosa, que es aquella que contiene los reactantes, y el calorímetro mismo. Si la reacción es exotérmica, el calor liberado por la reacción será absorbido por el entorno, y la temperatura final será mayor que la final. Si es endotérmica, el calor absorbido por la reacción será cedido por el entorno, y la temperatura final será menor que la temperatura inicial. La ley de Hess es un método indirecto de calcular el calor de reacción o entalpía de reacción. La ley de Hess se puede enunciar como sigue. Cuando los reactivos se convierten a productos, el cambio de entalpía es el mismo, independientemente de que la reacción se efectúe en un paso o en una serie de pasos. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es una función de estado de la termodinámica que se simboliza por la letra H. La entalpía también se conoce como entalpía absoluta o cantidad de calor. La variación de entalpía de un sistema termodinámico permite expresar la cantidad de calor intercambiado durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante. A continuación, veremos un ejemplo. Por ejemplo, el carbono en forma de grafito puede oxidarse hasta dióxido o monóxido de carbono. Por otro lado, el monóxido de carbono puede oxidarse hasta dióxido de carbono. Como se ve a continuación, la suma de las entalpías de la reacción en uno o dos pasos es igual a la entalpía de la reacción en un paso. La importancia de la ley de Hess.
Debido a que la ley de Hess es cierta, es posible romper una reacción química en múltiples pasos y el uso de las entalpías estándar de formación para encontrar la energía total de una reacción química. Tablas de entalpía estándar se compilan a partir de datos empíricos, por lo general adquirida mediante calorimetría. El uso de estas tablas es posible calcular si es o no una reacción más compleja. ¿Es termodinámicamente favorable o no? Sigo con el otro profe que es del mismo tema también. Buenas tardes, somos el grupo número 19 con los temas ley de Hess y calorimetría, volumen y presión constante. Mi nombre es Joel Carballo y les voy a hablar sobre la ley de Hess. La ley de Hess o ley de la suma constante del calor, propuesta por Germain Henry Hess en 1840, establece que si una serie de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de reacción liberado o absorbido es independiente de si la reacción se lleva a cabo en una, dos o más etapas. O sea que los cambios de entalpía son sumatoria de entalpías más pequeñas. En todo cambio químico hay ruptura y formación de nuevos enlaces químicos y para que exista una ruptura se requiere energía. Algunas veces en la formación de nuevos enlaces se requiere de menos energía para su formación, por lo que se desprende la energía sobrante. Esta energía desprendida puede ser calor. La ley de Hess se utiliza para deducir el cambio de entalpía en una reacción siempre que se conozcan los cambios de entalpía de la reacción global y de las entalpías más pequeñas. A veces no es sencillo conocer el cambio de entalpía en un proceso determinado. Por ejemplo, el cambio de entalpía asociado con la ecuación de carbono en grafito más oxígeno liberando monóxido de carbono. Esta reacción no se puede realizar en el laboratorio porque el carbono grafito con oxígeno forma principalmente dióxido de carbono y no monóxido de carbono como queremos. Al hacer la reacción se obtiene dióxido de carbono y queda carbono sin reaccionar. Cuando las reacciones no se pueden llevar a cabo fácilmente en el laboratorio, se utilizan otros caminos para conocer los cambios de entalpía. Por lo general se buscan reacciones viables a través de las cuales se pueda llegar a la reacción que nos interesa y que no es realizable en el laboratorio. Se miden los cambios de entalpía de cada uno de esos valores y se calcula la entalpía global que estamos queriendo buscar. Volviendo al ejemplo anterior, no se puede realizar, pero se conoce el cambio de entalpía para otras reacciones. Por ejemplo, carbono en grafito con oxígeno en dióxido de carbono, generando una diferencia de entalpía de 393,5 kJ. Eso es calor liberado. A través de estos experimentos se determina el cambio en la entalpía para la reacción de descomposición de dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno, como la ecuación que muestra ahí, absorbiendo 283 kJ. Recordemos ahora que la entalpía es una propiedad de estado y que por tanto su valor no depende del proceso que se lleva a cabo y por ello, para calcular el cambio de entalpía que nos interesa, podemos suponer que la reacción ya mencionada de carbono en grafito más oxígeno liberando monóxido de carbono se lleva a cabo en dos pasos. Primero se forma el dióxido de carbono y después se decompone el dióxido de carbono en monóxido de carbono y oxígeno. La reacción global es la suma de los dos pasos y el cambio de entalpía de la reacción global es la suma algebraica de los dos valores de ΔH, como se indica a continuación. En este caso el calor obtenido es negativo ya que se libera calor o energía. Buenas tardes, yo soy Leandro Espíndola y les voy a hablar de calorimetría. Los conceptos básicos de calorimetría son el calor específico, que es la cantidad de calor que requiere un gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius y se denota con la letra S. La capacidad calórica, que es la cantidad de calor requerido para elevar la temperatura de cierta cantidad de sustancia en 1 grado Celsius y es identificada por la letra C. La diferencia fundamental entre ambos conceptos es que la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, mientras que el calor específico representa una propiedad intensiva. Ambos son directamente proporcionales y se encuentran relacionados con la cantidad de calor absorbido o liberado durante un proceso mediante la siguiente ecuación, en donde m es la masa de la sustancia, Q representa el calor ya sea absorbido o liberado y delta T es el cambio de temperatura de la muestra. Para medir el calor a volumen constante podemos utilizar una bomba calorimétrica. Funciona de la siguiente manera: es llenada con una muestra y un exceso de oxígeno a altas presiones, luego es cerrada y sumergida en un recipiente con agua, cuya temperatura es medida en cada punto del proceso a través de un termómetro.
La temperatura se enciende haciendo uso de los cables de ignición y finalmente se toma nota del registro del aumento de la temperatura. Cabe destacar que la bomba es un sistema aislado. El calor de la bomba está dado por la siguiente expresión. Y con esta expresión podemos saber el calor del agua y el calor de la bomba mediante las siguientes ecuaciones. Al medir a volumen constante, el calor calculado no corresponde con el delta H de la reacción. Si el calor fuese medido a presión constante, este valor sí coincidirá con la entalpía de reacción. Luego tenemos los calorímetros a presión constante, que son dispositivos aún más sencillos. Estos miden mayor cantidad de reacciones, como reacciones de neutralización, calores de dilución y disolución. Para hacerlo, en el base interno se mezclan cuidadosamente volúmenes conocidos de las dos disoluciones a reaccionar. Se coloca un vaso exterior que aislará la mezcla reaccionante de los alrededores y los cambios de temperatura se miden con el termómetro. Esta reacción ocurre bajo la presión de la atmósfera, que en esencia es constante. Si se supone que el calorímetro está perfectamente aislado, entonces cualquier calor liberado o absorbido por la reacción elevará o bajará la temperatura del agua en la disolución. Así, se mide el cambio de temperatura de la disolución suponiendo que cualquier cambio se debe al calor transferido de la reacción hacia el agua o transferido desde el agua hacia la reacción. Por lo tanto, el calor ganado o perdido por la disolución es igual en magnitud pero opuesta en signo al calor absorbido o liberado por la reacción. Este valor se calcula fácilmente a partir de la masa de la disolución, su calor específico y el cambio de temperatura, que son valores ya conocidos. Bueno, hasta ahí los dos grupos, profe, de calorimetría, volumen y presión constante y ley de Hess. Si está hablando, profe, le aviso que está muteada. No, sí, está bien, chicos, está bien. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? Bueno, se repitió bastante el tema de calor específico y capacidad calorífica. Eso les quedó claro, ¿no? La diferencia entre los dos. Uno es una propiedad extensiva y la otra es una propiedad intensiva. Sí, profe, Bueno, se quedó claro. bien. A ver, ¿con qué temas, con qué grupo seguimos? Ahora sigue tema 15, grupo 1 y tema 15 también, grupo 18. Dos temas nuevamente del mismo grupo. Al revés, dos grupos del mismo tema. Bueno, ahí le doy play, profe. Sí. Buenas tardes, nuestro grupo hablará sobre el calor molar de reacción, de formación y de combustión, con sus respectivas ecuaciones termodinámicas. Como integrante tenemos a Benítez Martín, González Yamea Yamila, Santa Cruz Ailín y Bepo Adrián. Comenzaremos con unos conceptos previos para poder entender mejor el tema. Conceptos previos. Concepto de termoquímica. Es la parte de la química que se encarga del estudio del intercambio. ¿Alguien tiene abierto nuevamente el micro, por favor? Cambio energético de un sistema químico con el exterior. Concepto de entalpía. Es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea. La entalpía es una función de estado, no puede conocer su valor absoluto. Únicamente se puede medir su variación durante una reacción química. Entalpía de reacción. Definimos la entalpía de reacción como la diferencia entre los productos de una reacción y la de los reactivos. Existen dos métodos para calcular la entalpía de reacción: a partir de las entalpías de formación o a partir de las entalpías de enlace.
Podemos clasificar la entalpía en función del signo. Una reacción exotérmica es aquella cuyo valor de entalpía es negativo, es decir, que el sistema libera calor al entorno, y una reacción endotérmica es aquella cuyo valor de entalpía es positivo, es decir, que el sistema absorbe calor del entorno. En cuanto a las condiciones de presión y temperatura, el valor de entalpía es distinto según a qué presión y a qué temperatura se lleva a cabo la reacción. Por este motivo se definen unas condiciones estándar que son 298 kelvins y 1 atm de presión. Cuando la reacción sucede en estas condiciones, la variación de entalpía se llama entalpía estándar de reacción o entalpía normal de reacción. Las unidades de entalpía estándar de reacción son kilojoule o kilojoule sobre mol. Ecuaciones termoquímicas son las que representan los cambios de materia y energía que se produce en una reacción química. Para escribir una hay que tener en cuenta 3 características: que se respeten las proporciones estequiométricas en ambos lados de la ecuación, que se respete la magnitud de la energía, es decir, que si un producto quiere volver a ser un reactivo, la energía seguirá siendo la misma pero se cambia el signo. Y finalmente es necesario respetar el estado físico, ya que esto tendrá un impacto directo en la entalpía de reacción. Clasificación en función del tipo de reacción. Entalpía de formación y entalpía de combustión. Entalpía de formación. Concepto. Es el calor de reacción producido cuando se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos en su forma más estable, en condiciones de 298 kelvin y presión normal. Por convención, la entalpía de formación de los elementos puros en su estado estable es 0. Cálculo de entalpía de formación. Conociendo los calores de formación, puedo determinar el calor de reacción. Ejemplos. Óxido de calcio más agua da como resultado hidróxido de calcio. De tablas podemos fácilmente extraer los valores de las entalpías de formación de los compuestos participantes de la reacción. La entalpía del hidróxido de calcio es de menos 235.8 kilocalorías. Del óxido de calcio es de menos 151.9 kilocalorías y del agua es de menos 68.2 kilocalorías. La entalpía normal de reducción se calcula realizando la sumatoria de la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. Aplicando nuestro ejemplo, la entalpía normal de reducción es de menos 15.58 kilocalorías. La entalpía de formación puede ser positiva, es decir, una reacción endotérmica, o negativa, es decir, una reacción exotérmica. Un ejemplo de reacción exotérmica es la formación de peróxido de hidrógeno a partir de sus elementos hidrógeno y oxígeno, en estado gaseoso, que es como se encuentran en condiciones estándar. Mientras que la reacción de formación del etileno es endotérmica, es decir, que absorbe calor cuando ésta se produce. La entalpía de formación también puede variar a pesar de partir de los mismos elementos, dependiendo del estado de agregación. Por ejemplo, la entalpía de formación del agua a vapor, del agua líquida y del agua sólida difieren, como se puede apreciar en pantalla. La entalpía de combustión es la variación de la entalpía cuando un mol de una sustancia reacciona completamente con oxígeno bajo condiciones normales de presión y temperatura. El elemento que arde se denomina combustible y el elemento que produce la combustión comburente. Generalmente es oxígeno gaseoso. Este tipo de reacción es muy común ya que la mayoría de la energía que consumimos se deriva de la quema de combustibles, principalmente de hidrocarburos que producen dióxido de carbono y agua. Ejemplo de esto es la combustión del metano, etano, propano y butano. Tipos de combustión. Tenemos la completa o perfecta, la estequiométrica neutra y la incompleta. La completa perfecta es donde todos los elementos se oxidan. Tendremos dióxido de carbono y agua y es independiente de la cantidad de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que el oxígeno que haya en este aire alcanzará para la combustión y posiblemente sobre. Luego tenemos la estequiométrica neutra. Es igual que la completa, con la diferencia de que el oxígeno acá es justo, es decir, no va a haber sobra. Se va a ocupar la cantidad exacta y se produce en un laboratorio. Y finalmente tenemos una combustión incompleta, donde el comburente y el combustible no están en una buena proporción y no se alcanzan a oxidar completamente. En lugar de tener dióxido de carbono, acá obtendremos el monóxido de carbono. Bueno, continúo al siguiente tema, que es distinto grupo pero el mismo tema. Ups.
Buenas tardes, somos el grupo de 18 y nuestro tema es calor molar de reacción, de formación y de combustión. Calor molar de reacción. En las reacciones químicas, los enlaces entre átomos pueden romperse, reconstruirse o experimentar ambos procesos, ya sea para absorber o liberar energía. El resultado es un cambio de la energía potencial del sistema. El calor que absorbe o libera un sistema sometido a presión constante se conoce como entalpía, y el cambio de entalpía que se produce en una reacción química es la entalpía de reacción. Matemáticamente, podemos pensar en la entalpía de reacción como la diferencia entre la energía potencial de los enlaces del producto y la energía potencial de los enlaces de los reactivos. En una reacción exotérmica, la energía liberada no desaparece simplemente, más bien se convierte en energía cinética, que produce calor. Esto se observa como un aumento de temperatura a medida que avanza la reacción. Por otra parte, las reacciones endotérmicas suelen requerir que se agregue energía para favorecer la formación de productos. En la práctica, esto generalmente significa manejar una reacción a una temperatura más alta con una fuente de calor. Ejemplo: considerar la hidrogenación del propeno para formar propano. En esta reacción, el gas propeno reacciona con el gas hidrógeno, H2, para formar gas propano de la forma. Primero, tenemos que romper el enlace doble carbono-carbono y el enlace simple hidrógeno-hidrógeno de los reactivos. Como regla general, romper enlaces entre átomos requiere agregar energía. Cuanto más fuerte sea el enlace, más energía se necesita para romperlo. Para formar el producto propano, se forma un nuevo enlace simple carbono-carbono y dos nuevos enlaces simples de carbono-hidrógeno. Ya que romper enlaces requiere agregar energía, el proceso opuesto de formar nuevos enlaces siempre libera energía. Cuanto más fuerte es el enlace formado, se libera más energía durante el proceso de su formación. En esta reacción particular, a causa de que los enlaces recientemente formados liberan más energía de la que se necesita para romper los enlaces originales, el sistema resultante tiene una energía potencial menor que la de los reactivos. Esto significa que la entalpía de reacción es negativa. Calor de formación. El calor estándar de formación de una sustancia se define como el calor involucrado cuando se forma un mol de sustancia a partir de sus elementos en sus respectivos estados estándar. La temperatura estándar es de 25 grados Celsius y la presión estándar es de una atmósfera. El calor estándar de formación también se puede presentar como la entalpía de una sustancia en su estado estándar, delta H grados sub F, referida a los elementos en su estado estándar a la misma temperatura. El subíndice F indica la formación del compuesto y el supraíndice grados se refiere a que todos los reactantes y productos están en su estado estándar. El estado estándar de los elementos se refiere a su estado de agregación por convención. La entalpía de cada elemento en su estado estándar es cero, o lo que es lo mismo, el calor estándar de formación de dicho elemento vale cero. Un cuerpo con cierta masa puede variar su temperatura inicial mediante un fenómeno térmico si absorbe o cede cierta cantidad de calor. De acuerdo con la ley de conservación de la energía absorbida por un cuerpo debe ser absorbida por otro cuerpo. En estos procesos desempeña un papel muy importante el proceso de combustión, ya que en un número considerable de fenómenos térmicos se logra el desprendimiento de energía de los cuerpos mediante su combustión. Durante la combustión de los cuerpos, el desprendimiento de calor se realiza de forma diferente de acuerdo con las características físicas y químicas del cuerpo en cuestión. Una magnitud que permite caracterizar cuantitativamente el desprendimiento de calor de los cuerpos durante la combustión es el denominado calor específico de combustión. Se define el calor específico de combustión como la cantidad de calor que cede la unidad de masa del cuerpo al quemarse totalmente. El calor específico de combustión se expresa en unidades de energía por unidades de masa y depende del tipo de combustible. Iguales masas de combustibles diferentes desprenden diferentes cantidades de calor al quemarse totalmente. De otro modo, masas diferentes del mismo combustible desprenden también diferentes cantidades de calor. Hasta ahí, profe, los dos grupos del mismo tema. Quedan los últimos dos nomás.
Continúo, profe. Perdón, estaba muteada. Si alguien no tiene duda, seguimos. Ok, continúo. Atentos, chicos. Buenas tardes, somos del grupo 9 y nuestro tema es concepto de entropía y espontaneidad de una reacción. Proceso espontáneo. Un proceso espontáneo es un proceso que tiene lugar en un sistema que se deja evolucionar por sí mismo. Una vez comienza, no es necesaria ninguna acción desde fuera del sistema para hacer que el proceso continúe. Inversamente, un proceso no espontáneo no se produce a menos que se aplique de alguna forma continua alguna acción externa. Entropía S y cambio de entropía delta S. La dispersión de la energía y la materia se describe mediante la función de estado termodinámico llamada entropía S. En la descripción más fundamental, cuanto más grande es la dispersión de la energía de un sistema, tanto mayor es su entropía. Se dice que el mayor desorden, dispersión de la materia, tanto en espacio como en variedad, conduce a una mayor dispersión de la energía y por lo tanto a una mayor entropía. Esta conexión permite estudiar muchos cambios de entropía en términos de aumento o disminución del desorden y la dispersión de la energía del sistema. Conforme aumenta la temperatura de una sustancia, las partículas vibran con más intensidad, por lo tanto la entropía aumenta. Un mayor calentamiento provoca o un aumento de temperatura, entropía mayor, o transiciones de fase, fusión, sublimación o ebullición, que también llevan a una mayor entropía. En cualquier condición, la entropía de una sustancia es su entropía absoluta, que también recibe el nombre de entropía molar estándar. Al igual que las demás magnitudes termodinámicas, el cambio de entropía de un sistema es la diferencia entre los estados final e inicial. El cambio de entropía estándar de una reacción puede determinarse a partir de las entropías absolutas de los reactivos y productos. La relación es análoga a la ley de Hess. Debido a los cambios en la magnitud termodinámica, entropía, esta puede entenderse en términos de cambio de dispersión de energía y desorden molecular. Eso nos permite poder predecir el signo del delta del sistema. En un sólido, las moléculas se encuentran en una distribución ordenada, en donde solo pueden vibrar en torno a su posición relativamente fija. En un líquido están desordenadas y de modo que pueden intercambiar energía y la entropía es mayor que en el sólido. Las moléculas gaseosas están en un volumen mucho mayor y se encuentran con mucho menos restricciones que en el líquido. En el gas, las moléculas se mueven tanto en dirección como en velocidad, lo que hace que el sistema tenga mayor entropía como gas que como líquido o sólido. Por lo tanto, los procesos de fusión, vaporización y sublimación siempre llevan implícito un aumento de entropía. Caso contrario, los procesos inversos de congelación, condensación y deposición siempre corresponden a una disminución de la entropía. Cambios de temperatura. Conforme aumenta la temperatura de cualquier muestra, sus moléculas tienen una energía cinética total mayor. Esta energía más alta puede dispersarse entre estas moléculas de muchas maneras, lo cual provoca un incremento de entropía de la muestra. Cambios de volumen. Cuando aumenta el volumen de una muestra de gas, las moléculas pueden ocupar más posiciones y por lo tanto su distribución es más aleatoria, que significa que hay mayor dispersión de la materia. Los niveles de energía disponible para las moléculas son más estrechos en el volumen más grande, lo cual lleva más formas de distribución de la misma energía total, por lo tanto la entropía de un gas será mayor en el volumen más grande. Ahora pasamos a explicar el cambio de energía libre. La energía es la capacidad para realizar trabajo. Si en una reacción química se desprende calor, parte del calor puede convertirse en trabajo útil, y parte del mismo puede consumirse para incrementar el orden del sistema. Sin embargo, si el sistema se vuelve más desordenado, se dispone aún de más energía útil que la que representa el cambio de entalpía por sí solo. Entonces se formuló la relación entre entalpía y entropía, en términos de otra función de estado que ahora se conoce con el nombre de energía libre de Gibbs, la cual se conoce como G igual a entalpía menos entropía por temperatura. El cambio de energía libre de Gibbs a temperatura y presión constantes es el cambio de energía libre igual a el cambio de entalpía menos el cambio de entropía por la temperatura, siendo la temperatura y la presión constante. La cantidad en que disminuye la energía libre de Gibbs es la máxima energía útil obtenible en forma de trabajo de un proceso dado a temperatura y presión constante. Si hay una disminución neta de la energía útil, el cambio de energía libre es negativo y el proceso es espontáneo. De la ecuación se advierte que el cambio de energía libre se vuelve más negativo a medida que el cambio de entalpía es más negativo, o sea, en el proceso se libera más calor, y el cambio de entropía es más positivo, o sea, el proceso genera más desorden.
Ambos factores son favorables, así que el proceso debe ser espontáneo. Para finalizar, si durante un proceso hay un incremento neto de la energía libre del sistema, el cambio de energía libre es positivo y el proceso es no espontáneo, lo que significa que el proceso inverso es espontáneo en las condiciones dadas. Cuando el cambio de energía libre es igual a cero, no hay transferencia neta de energía libre. Tanto el proceso directo como el inverso son igualmente favorables. Por lo tanto, el cambio de energía libre, siendo igual a cero, describe un sistema en equilibrio. Y con esto concluimos el concepto de entropía y la espontaneidad de una reacción. Último video, profe, gente. Le doy play. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Romero Artaza y junto a mi compañero Lucas Baggio explicaremos los conceptos de entropía y espontaneidad de una reacción. Comenzaré definiendo este último. La espontaneidad es un proceso que tiende naturalmente a producirse sin acción de una influencia externa. Además, se considera que un proceso es espontáneo cuando, una vez iniciado, puede transcurrir por sí mismo sin aporte de energía desde el exterior. Uno de los criterios más usados para explicar la espontaneidad es el segundo principio de la termodinámica, el cual dice que, en todo proceso real espontáneo, el desorden del universo aumenta. Para medir ese desorden, se creó una magnitud llamada entropía. La entropía es la medida del desorden de un sistema. Cuanto más desordenado esté un sistema, mayor es su entropía. Y en el caso contrario, cuanto más ordenado esté, menor entropía tendrá. Se trata de una propiedad extensiva de un sistema termodinámico. Se representa con la letra S y su unidad de medida es el Clausius, que es equivalente a Joules sobre Kelvin. Además, la entropía puede tener un valor positivo o negativo, y la entropía de un sistema solo disminuye si la entropía de otro aumenta. Pero las ecuaciones más comunes son las de la entropía de un proceso reversible, en la cual la misma es igual a la constante de Boltzmann, representado por las letras K subíndice B, multiplicado por el logaritmo natural del número de estados posibles, el cual se representa con la letra W. La segunda ecuación más común es la entropía de un proceso isotérmico. La variación de entropía, es decir, delta S, es igual al cambio del calor, representado por la letra Q, dividido por la temperatura absoluta. En el caso de que los reactivos posean mayor desorden que los productos, el valor de la variación de la entropía será negativo. En el caso contrario, si los reactivos poseen menor entropía que los productos, la variación de la entropía será positiva. Buenas tardes, yo soy Lucas Baggio y voy a hablar sobre la energía de Gibbs. Como se mencionó anteriormente, la entropía es un concepto que es útil para calcular la espontaneidad de una sustancia. Para esto es necesario definir una nueva magnitud de estado llamado la energía de Gibbs. Podemos decir que la variación de la energía de Gibbs es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Por otro lado, un proceso será espontáneo si la variación de la energía de Gibbs es negativa. A su vez, el proceso no será espontáneo si la variación de energía de Gibbs es positiva. Y por último, si la variación de energía de Gibbs es igual a cero, significa que la energía libre de productos y reactivos es la misma. Por lo tanto, se encuentra en equilibrio considerándose un proceso reversible. Bueno, ahora voy a proceder a explicar la siguiente tabla y así ir finalizando la exposición. Podemos ver que cuando tenemos el signo de la variación de la entalpía y la variación de la entropía en condiciones normales de presión y temperatura, que son distintos, o sea que la variación de la entalpía es mayor a cero, mientras que la variación de la entropía es menor a cero, y la variación de la energía de Gibbs es mayor a cero, obtenemos que no es espontánea a cualquier temperatura. Por otro lado, si la variación de la entalpía es menor a cero y la variación de la entropía es mayor a cero, y la variación de la energía de Gibbs es menor a cero, podemos decir que es espontánea a cualquier temperatura. Pero tenemos otros casos, que es cuando el signo de la variación de la entalpía y la variación de la entropía en condiciones normales de presión y temperatura son iguales, o sea que la variación de la entalpía es mayor a cero y la variación de la entropía es mayor a cero, y vemos que la variación de la energía de Gibbs es menor a cero a temperaturas altas, decimos que es espontánea
al elevar la temperatura. Por último, si la variación de la entalpía es menor a cero y la variación de la entropía es menor a cero, decimos que la variación de la energía de Gibbs es menor a cero a temperaturas bajas, por lo tanto podemos afirmar que es espontánea al bajar la temperatura. Estamos entonces, último grupo. Esto, profe, la pantalla. Bueno, ¿entendieron el concepto de entropía o no? Que es el segundo principio de la termodinámica. ¿Me están escuchando o no? Sí, se escucha, profe. Ah, bueno. ¿Entendieron el concepto de entropía? Sí, se entendió bien. La entropía es mayor cuando un sistema aumenta la entropía cuando va de un estado de orden a un estado de más desordenado, digamos. Por eso se dice que los adolescentes son entrópicos, porque tienen todo desordenado. Bueno, y después del G, la variación de energía libre me indica la espontaneidad de una reacción, y para ver la espontaneidad de una reacción se juego entre la variación de entalpía y la variación de entropía. Bueno, yo no tengo más nada que decirles. Los grupos que tienen que calificaron a sus compañeros, le van a mandar la calificación a la profesora Natalia Barrios, me dijo que se lo manden por WhatsApp. Sí, eso ya está todo definido, profe. Precisamente por eso les mandé la planillita al comienzo de la clase. Ah, Así bueno. que, gracias, Entonces, profe, por su tiempo. No, estuvieron muy bien y muchas gracias a ustedes. Terminamos entonces. Al final no nos llevó tanto tiempo. Sí, o sea, es más que nada organización. Sí, está bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a usted, profe. Bye, gente. Bien, buen trabajo a todos. Hasta luego. Chao, chao.